chicos, bienvenidos una vez más a Resueltos con Mariana. Aquí tenemos hoy un ejercicio que me llegó vía mail a resueltosconmariana@gmail.com desde Argentina. Una seguidora me pidió que le prepare este videíto. Y tenemos una función cuadrática, o sea, donde la x, la máxima potencia que tiene es un 2, un cuadrado, y me están pidiendo realizar este estudio de función, o sea, analizar la función y graficarla, como pide por aquí, y analizando todo esto, las intersecciones, la positividad, crecimiento, el vértice, los puntos críticos, las raíces, etc. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Siempre que me dan una función cuadrática, lo primero que tenemos que ver es el dominio. Generalmente en todas las funciones polinómicas, o sea, recordemos que una función cuadrática es una función polinómica, es un polinomio, el dominio son todos los reales, o sea, si yo tengo la x así escrita con distintas potencias, yo le puedo poner cualquier valor al x y haciendo la cuenta me va a dar un resultado, una imagen, el y correspondiente. O sea, no hay ninguna restricción para las x. Yo puedo poner un número gigante, un número muy chiquitito, un número decimal, un número con fracciones, con raíces. Puedo poner incluso el 0, cualquier valor en el x. Y siempre me va a arrojar un resultado que va a ser la imagen, el y, el y que le corresponde. Entonces, el dominio de mi función van a ser todos los reales, o sea, o lo podemos escribir así, todo está formado por los x pertenecientes a todos los reales. Muy bien, pasemos al cálculo de las raíces. Las raíces, recordemos que son esos puntos que intersectan, cortan mi gráfica, mi función parabólica al eje x, al eje de las abscisas. ¿Y cómo calculamos las raíces? Las raíces las calculamos de la siguiente manera, con la fórmula, recordemos, menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. ¿Y quiénes son a, b y c? A, b y c me representan números y esos números son los coeficientes de mi función cuadrática. Los coeficientes, recordemos que son los numeritos que están adelante de la variable x. Entonces, el número con el signo correspondiente que está delante del x cuadrado es siempre el a. El número con el signo correspondiente que está delante de la x es el b. Y el último, el que no tiene x, que es el término independiente, va a ser el c. Bueno, entonces ahora reemplazando me va a quedar, vamos a escribir, sería menos b, o sea, menos 6, más menos el b al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado, menos 4 por el a, que es 4, por el c, que es 2, sobre 2 por a, que es 4. Y ahora hacemos las operaciones, me va a quedar menos 6 más menos 6 al cuadrado es 36, menos 4 por 4 es 16, 16 por 2 da 32 y 2 por 4, 8. ¿Ven cómo vamos haciendo las operaciones y simplificando? Menos 6 más menos la raíz de 36 menos 32 es 4 sobre 8. Y finalmente vamos a poner menos 6 más menos la raíz de 4 es 2 sobre 8. Y aquí cuando ya tenemos los tres numeritos, resultados de todo, especialmente de esta raíz, se abren dos caminos. Un camino es el del cálculo del x1, una de las raíces. Y el otro camino, el del x2, la otra raíz. Entonces, el x1 va a surgir haciendo el menos 6 más 2 sobre 8. Y el x2 va a surgir del menos 6 menos 2, el negativo, la resta, sobre 8.
Y ahora seguimos haciendo las cuentas. Menos 6 más 2 es menos 4. Menos 4 sobre 8, que simplificando me va a quedar menos 1/2. Este va a ser mi x1. Y aquí menos 6 menos 2 es menos 8. Menos 8 dividido 8 me da menos 1. Menos 1 va a ser mi segunda raíz. Entonces, de esa manera conseguimos las dos raíces. Recordemos entonces que eran las raíces, los puntos que están sobre el eje X, por donde mi curva, mi función, en este caso la parábola, corta ese eje X, atraviesa ese eje X. ¿Qué quiere decir? Que en el eje X, en el valor menos 1/2 y en el valor menos 1, mi curva va a atravesar. Lo que todavía no sabemos es si va a atravesar yendo hacia arriba o yendo hacia abajo. Ahora lo vamos a ir analizando. Entonces vamos poniendo aquí los resultados para poder borrar la pizarra. El dominio son todos los reales. Las raíces son x1 menos 1/2 y x2 menos 1. Ahí está. Entonces ahora el paso siguiente va a ser encontrar las coordenadas de mi vértice. El vértice, como sabemos, es un punto clave de una parábola y el vértice puede ser tanto un mínimo como un máximo. Depende si mi curva, mi parábola es cóncava hacia arriba, abierta hacia arriba como una U. Ahí en ese caso yo voy a tener un mínimo. Si mi curva es así, como una U, que se dice que es cóncava para arriba, abierta para arriba, en ese caso el vértice es este y es un mínimo. Pero si mi curva es cóncava hacia abajo, abierta hacia abajo, el vértice, que es este, va a ser un máximo. Entonces, lo que vamos a hacer en el punto siguiente es encontrar las coordenadas de ese vértice y ahí vamos a tener más o menos una idea si se trata de un máximo o un mínimo. Entonces, para encontrar las coordenadas del vértice, el vértice tiene coordenadas XB y el IB. Recordemos que el vértice, como les dije, es un punto. Entonces, cualquier punto de mi plano cartesiano tiene coordenadas X, Y, XY. Entonces, este punto consiste en hallar esos valores de las coordenadas del punto vértice. ¿Cómo calculamos el X vértice? El X vértice es muy simple. Lo que tenemos que hacer es tomar las dos raíces que me dieron en el punto anterior y lo divido por 2. ¿Por qué es esto? Porque nosotros cuando tenemos una parábola, así, imagínense que es el eje X, este es el X1, por ejemplo, y este es el X2. Y toda parábola decimos que es una figura simétrica, que tiene un eje de simetría. El eje de simetría es este, es como si fuese un espejo y toda la parte derecha es simétrica a la parte izquierda. Por eso esto es como un doblez que le hacemos, es como un espejo y ese eje de simetría pasa por el vértice. ¿Qué quiere decir? Que toda distancia de este lado es idéntica a la distancia del lado derecho. Entonces, de esa manera es el vértice, decimos que está en la mitad de los puntos X, son puntos equidistantes. Es como sacar un promedio y eso es lo que estamos haciendo acá. Tomamos este valor y hacemos un promedio, calculamos el promedio, el punto medio. Entonces, si entienden ese concepto, nunca se van a olvidar de esta fórmula, que el X del vértice es el promedio de los X que me dieron en las raíces. Entonces, hagamos el cálculo. El X1 es menos 1/2, más el X2 es menos 1 sobre 2. Aquí tenemos más menos, por la regla de los signos sabemos que es menos. Entonces, vamos a seguir acá abajo, tenemos menos 1/2 menos 1 sobre 2. Menos 1/2 menos 1, si hacemos las cuentas,
me va a dar menos 3 medios sobre 2. Y menos 3 medios sobre 2 me da menos 3 cuartos. Entonces, menos 3 cuartos decimos que es el X del vértice. ¿Se entiende? Y ahora, una vez que tenemos el X del vértice, ¿qué hacemos? Venimos y lo reemplazamos en mi fórmula para calcular el Y del vértice. El Y del vértice va a ser 4. Voy siguiendo la expresión, la ecuación que me dieron. Es 4 por X al cuadrado, o sea, en este caso, X del vértice al cuadrado más 6 por el X del vértice más 2. Y ahora simplemente vamos a reemplazar. Sería 4 por mi X del vértice es menos 3 cuartos, todo, entre paréntesis, todo al cuadrado, más 6 por menos 3 cuartos. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Por el signo menos, ¿sí? Más 2. Entonces, si hacemos estas operaciones, vamos a ver, me va a quedar 4 por menos al cuadrado queda positivo, 3 al cuadrado queda 9 y 4 al cuadrado me queda 16. Seguimos acá, más por menos me queda menos. 6 por 3 es 18 sobre 4. Y aquí más 2. Y fíjense, aquí podemos simplificar, me queda 1, 4. Entonces me queda 9 cuartos menos 18 cuartos, me queda menos 9 cuartos más 2. Y si hacemos estas operaciones, me va a quedar denominador común 4. 4 dividido 4 es 1. 1 por menos 9 más 4, acá hay un 1. 4 dividido 1 es 4. 4 por 2, 8. Entonces esto me va a quedar menos 9 más 8 es menos 1 cuarto. Entonces aquí llegamos al valor del el Y del vértice. Entonces el vértice podemos decir que tiene, vamos a ir anotando acá, el valor X que es menos 3 cuartos y el valor de Y es menos 1 cuarto. Menos 1 cuarto. ¿Sí? Entonces, de esa manera calculamos ya la ubicación del punto vértice. Y ahora vamos a ir haciendo un bosquejo, el gráfico, para seguir analizando los puntos que siguen. Les recuerdo que al final de este video les voy a dejar el gráfico bien hecho con el GeoGebra, ¿no? Bien detallado. Aquí vamos a hacer un bosquejo, ¿sí? Igual trataré de hacerlo a escala, pero bueno. Entonces, miren, vamos a ir haciendo uno chiquitito aquí. Así. Entonces, ¿qué hemos calculado hasta ahora? Las dos raíces. Las dos raíces, si esto es menos 1, esto va a ser menos 1 medio. Vamos a tomar una escala más grande. Así. A ver, vamos a hacer otro gráfico. Así. Ahí. Y este es el eje X. Y este es el Y. Entonces, imagínense que esto es menos 1, esto es menos 1 medio. Entonces sabemos que mi curva va a pasar, tiene como raíces el menos 1 y el menos 1 medio. Entonces va a atravesar, por esos dos puntos al eje X. Y por otro lado, conocemos las coordenadas del vértice. El X del vértice sabemos que está en menos 3 cuartos. Entonces, si aquí es menos 1 medio, esto es menos 1 cuarto, aquí estaría el menos 3 cuartos. Y este sería el menos 1 cuarto para el Y. Entonces, este puntito sería mi vértice. Entonces, ahí es muy fácil de darse cuenta que mi curva va a ser algo así. Así. Pasa por este vértice que es un mínimo y así se va hacia arriba. Esto va para allá
y para allá. ¿Sí? Entonces ya tenemos también el gráfico hecho. Ahora vamos a analizar la imagen. ¿La imagen qué es? La imagen es todo ese conjunto del eje de ordenadas, que es el eje Y vertical, que toma valores mi gráfica. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta dónde está el vértice para determinar la imagen de una función cuadrática. ¿Por qué? Porque aquí vemos claramente que mi función toma valores desde este valor del vértice, que es el mínimo, hacia más infinito, ¿sí? Entonces, sí, imagínense que el eje Y es un espejo. Si yo me paro aquí, me voy a reflejar acá. Si yo me paro acá, me reflejo acá. Si yo me paro acá, me reflejo acá. Aquí abajo no me reflejo porque no tengo función. Y hacia arriba sí, me da infinito. Entonces, la imagen va a ser desde el valor mínimo, va a ser el Y del vértice, que sería menos un cuarto cerrado, porque este valor lo toma, punto, coma, más infinito, y el infinito siempre abierto. Entonces, todo este conjunto, y así hasta acá, es el conjunto imagen. Ahora vamos a analizar el crecimiento. El crecimiento de una función cuadrática, o como de cualquier otra función, es ver si mi función tiene pendiente, así, va creciendo, pendiente positiva o pendiente negativa, o está en bajada. Entonces, lo que tenemos que hacer una vez que tenemos el gráfico es muy sencillo. El crecimiento va a ser, por ejemplo, esta rama está decreciendo hasta llegar al vértice. Y a partir del vértice comienza a crecer hasta el más infinito. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que lo que tienen que responder aquí cuando les pide analizar el crecimiento o decrecimiento, es decir, el conjunto de los x en donde mi función crece o decrece. O sea, yo sé que esta rama está decreciendo. ¿Por qué? Porque a medida que avanzo a la derecha en la x, está bajando. Imagínense que la curva es un camino, entonces vengo así, caminando, caminando, y cada vez voy bajando, 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 hasta llegar al vértice. Entonces, si me veo reflejada en el x, toda esta parte así, hasta el vértice abierto, no incluye el punto del vértice, aquí crece. Entonces, el crecimiento, vamos a anotarlo para acá, el crecimiento, la función crece, o podemos ponerlo así, decrece, bueno, vamos a anotar así, decrece, así para abajo, desde el menos infinito, punto coma, hasta el x del vértice, que es menos 3 cuartos abierto. En cambio, a partir del vértice yo voy caminando por el camino y voy creciendo, subiendo. Entonces va a crecer desde el x del vértice abierto, que es menos 3 cuartos, punto coma, hasta es toda esta parte, ¿sí? Todo eso, hasta el más infinito abierto. Entonces ahí ya contestamos esto, el decrecimiento y el crecimiento de la función cuadrática. Entonces recuerden que siempre el resultado va a ser el intervalo del x en donde mi función crece o decrece. El punto siguiente es analizar la positividad o negatividad de mi función. ¿Y en qué consiste eso? Vamos a volver a hacer el dibujo acá. Aquí, vamos a hacerlo aquí. Acá. Entonces, la positividad o negatividad, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? En esto. Si nosotros tenemos esa parábola, que es algo así,
en donde esto era menos 1 y este es menos 1/2, aquí está el vértice. La positividad es ver dónde mi curva está por encima del eje X y la negatividad cuando está por debajo. Entonces, esta rama, hasta acá, está en la parte positiva del eje Y, perdón. Y esta parte es la rama también positiva, está por encima del eje X. En cambio, esta parte es la parte negativa. Y aquí también tenemos que responder colocando el intervalo del X en donde mi función es positiva o negativa. Entonces, esta rama hasta esta raíz que es menos 1 es positivo. Entonces, positividad, o lo podemos poner así, conjunto de positividad, va a ser desde menos infinito, punto coma, hasta el menos 1, abierto también. Y esta rama también es positiva, entonces unimos desde menos 1/2, que es la otra raíz, punto coma, hasta toda esta parte es la parte positiva. En cambio, la negatividad, que es el C menos, es esta U pequeña que me quedó acá. Entonces, si yo me paro acá, ¿dónde me veo reflejada en el X? Aquí. Entonces, este intervalo, que es el intervalo entre la raíz menos 1 y la raíz menos 1/2, es el intervalo, el conjunto de las X en donde mi función es negativa. ¿Se entiende? Bueno, entonces lo que queda por definir son las intersecciones. Y este punto es muy fácil. ¿Por qué? Porque en las intersecciones con los ejes X, vamos a anotarlo por acá, la intersección con el eje X, siempre van a ser las raíces. Siempre estos dos puntos, en este caso, que son las raíces, es donde mi curva corta al eje X. Entonces va a ser el punto 1, X1, ¿qué X tiene? Siempre tenemos que decir el punto, entonces tenemos que dar las dos coordenadas. ¿Qué X tiene el X1? Era el menos 1/2, acá, este. Entonces, ¿qué X tiene? Tiene el X menos 1/2. ¿Y qué Y tiene? El Y es 0. No tiene altura ni subo ni bajo, estoy sobre el eje X. Y por otro lado, el X2, que es el otro, va a ser menos 1, punto coma, y 0 también. Entonces, si yo me paro en este punto, el X que tiene es menos 1 y el Y que tiene es 0. Y por otro lado, tenemos que calcular también la intersección con el eje Y. Y la intersección con el eje Y vendría a ser este punto. Es donde corta mi curva al eje Y. Y eso sale muy fácil mirando aquí la ecuación. En este punto, recordemos qué pasa. El X que tiene es 0. Entonces, si nosotros reemplazamos 0 aquí, todos estos dos términos se van y me queda el del término independiente. Entonces, simplemente tenemos que ver ese punto. Y entonces el Y, que es el punto vamos a llamarlo Y mayúscula, va a estar formado por ¿qué? ¿Qué X tiene este punto? El X que tiene es 0. Y el Y que tiene es 2. ¿Se entiende? Entonces, cuando nos piden las intersecciones, tenemos que dar las coordenadas de los puntos intersecciones, tanto para el eje X como para el eje Y. Y esto sí es importante también, el crecimiento y la positividad, la respuesta es dar el intervalo del X en donde mi función crece, decrece, es positivo o es negativo. Siempre los intervalos sobre los ejes, el eje X, ¿sí? Bueno, entonces recuerden que ahora les voy a dejar a continuación una foto en donde tendremos esta función bien graficada con el GeoGebra, use ese aplicativo.
Y bueno, si les queda alguna duda o me quieren presentar otras funciones cuadráticas, me lo pueden escribir abajo en la parte de comentarios. Le dan un me gusta si les fue útil este video, a practicar mucho. Una vez que le toman la mano van a ver que es muy fácil este tema, así como todos los demás. Y por último, si todavía no se han suscrito al canal, les pido que le den un clic al botoncito de suscribirse, que es gratis. Y los espero en un próximo video. Chao, chao.